un poco raro porque no hay mesa redonda y no es así, ¿no? Como parece que estamos, no sé, enamorados de hombre, o no sé, algo raro. No invita como a la mesa redonda. Pero sí me gustaría imaginaros una mesa redonda, así de grande, ¿no? En el que en este lado estamos nosotros, ¿no? Que la curva ya, porque está grande, se ha hecho una recta, ¿no? Pero en el otro lado estáis todos vosotros. Entonces yo les voy a formular como moderadora de esta mesa. Bueno, yo no me he presentado, pero yo creo que no hace falta presentación, ¿no? Para si no conocéis, soy María González, arquitecta y profesora de la Escuela de Sevilla y la directora de curso. Pero, bueno, que lo que os decía, yo voy a soltar a plantear algunas preguntas, pero me gustaría que todos aquellos que queráis participar en esta mesa lo hagáis. O sea, interrumpidme si queréis, yo tengo unas preguntas preparadas, pero si hacemos otra, porque seguramente la otra sea más interesante y nos metamos más en vuestra cabeza, directamente acorto y ya está, ¿vale? Pero sí, tanto para esta mesa como para la siguiente, consideramos fundamental vuestra participación, ¿vale? Así que yo salgo una pregunta y si a alguien se le ocurre una pregunta al hilo de mi pregunta o una pregunta al hilo de cualquier otra de la conversación que establecemos, vosotros mismos, ¿vale? Bueno, vamos a ver. En 1900, bueno, ya estamos todos, ¿no? No está perdiendo a nadie. En 1972, Charles publicó el libro Adoxing, de qué es Multiprojection, que supuso, bueno, Adoxing es un juego de palabras entre ad hoc, ¿no? Como de quedar bien y ismo, ¿no? No hay una traducción directa al castellano, por lo cual no lo puedo decir, pero bueno, imagináis a qué va este libro, ¿no? Este libro supuso una interpretación temprana del concepto de bricolaje. Este texto se convirtió en una especie de manifiesto que recogía un modo de operar basado en la improvisación para solucionar problemas cotidianos en diferentes ámbitos, la ecología, el diseño, la arquitectura. El texto fue entendido como una especie de reacción a la arquitectura precedente, basada quizá más en la aplicación de soluciones universales a problemas concretos. Y aquí os lanzo la pregunta. ¿Creéis que estemos hoy aquí hablando de la práctica del bricolaje tiene algo que ver con una reacción a un periodo que nos ha precedido o responde más bien a vuestra sensibilidad de arquitecto? Lo que me ha venido a la cabeza cuando lo preguntas, a una reacción concreta, no sé, yo creo que más que una reacción es a un contexto concreto. Yo creo que en nuestro caso parte, no completamente, pero parte de esta manera de hacer, de coger las cosas tal cual son, sin mucha manipulación, que se encuentren cómodos, cada elemento cómodo en su lugar y que trabaje como él lo ha pedido, tiene un punto de quererse a ver, no quiero relacionarlo con la economía, porque no es eso, pero un punto de querer responder a un tiempo donde a lo mejor es mucho más fácil o rápido o económico llegar a unos resultados sin tener que hacer excesivas manipulaciones. A lo mejor sí que en los tiempos del Big Boom había excesiva investigación en materiales que hacían 20.000 cosas, materiales que ya no sabías lo que eran, que no eran naturales, que habían sido tan excesivamente transformados, ¿no? Materiales que, no sé, estas camisetas que te miden el sudor, que te dicen cómo estás, que no sé qué. Todo esto llega un momento que dices, bueno, y todo esto realmente a donde nos queda es necesario, y a lo mejor simplemente cogiendo los materiales, lo que tienes próximo, lo que está al alcance, a lo mejor puedes conseguir exactamente lo mismo sin tener que hacer tanta manipulación y tanto lío. Bueno, no sé, micro o sin micro. Sí, pero por otra parte, el contexto que nosotros estamos concentrando es un contexto de nuestro entorno, de nuestra España empobrecida rápidamente, y esta tendencia que tú dices del smart whatever está en realidad domina mucho la conversación
mundo es muy regional y es muy de un contexto muy pequeño, y como incluso comentó Eugeni, que muchos de estos proyectos incluso son para gente conocida, amigos, digamos, que esto es un mundo que de alguna forma yo creo que no es relevante mundialmente, sino es un fenómeno que yo creo que como todas las cosas que están un poco en el margen, enriquecen las opciones y las vías de investigación del mundo, pero no pretendemos representar una manera de hacer o una observación que ahora se está aplicando mayoritariamente en el mundo, aunque en España sí que hay muchos ejemplos de actitudes similares o estrategias similares. Yo creo que es bueno recordar que el mundo como tal va totalmente a una dirección opuesta. A mí sí que me interesa también como posicionamiento en ese sentido, ¿no? El bricolaje de la reutilización o la resignificación frente a una lógica de consumo, ¿no? De consumo desecho y de obsolescencia, ¿no? Etcétera. Y me recuerdo un poco también en el libro de Rubio, dice precisamente que algo como que la tarea de los artistas postmodernos era la de aprender a habitar el mundo en lugar de tratar de construirlo como desde una perspectiva preestablecida de lo que tiene que ser la evolución histórica. Y ahí habla también de la arquitectura, es decir, la arquitectura moderna, de alguna forma, no me acuerdo cómo lo dice, como está condenada a adaptarse a lo que es la arquitectura de la modernidad. Y de alguna forma se enlaza también esto con el pensamiento de reutilizar, ¿no? De reutilizar la arquitectura en lugar de como un día de construir en un parque, ¿no? De desechar un día de construir en un parque. O sea, que nos da una perspectiva como también muy científica, ¿no? Como, no sé. Sí, lleva un poco al break un poco como con la idea que utilizas ya objetos y hechos o lo que sea. Ahora, después de la charla de Eugeni, simplemente como pareja, me queda como un poco, me quedas pensando que y ahora me ha dicho esto y ahora se está enrollando con lo otro, pero simplemente quería comentar que creo que liga un poco con esto, que nosotros hablamos de la multiplicidad como una estrategia que va muy ligada al bricolaje en el sentido de crear como objetos a partir de lo pequeño y después juntar estos objetos para hacerlo grande. Eugeni de alguna forma comentó desde el punto de vista de vivir y disfrutar estas arquitecturas construidas con esta estrategia, pero se olvidó, creo, mencionar una parte que es y para el disfrute de observación, no sé si es por esta cuestión que hacemos o aplicamos esta estrategia, sino planteamos que con esto conseguimos crear arquitecturas o obras que están abiertas, no están cerradas, no es como el Mercedes-Benz de Berger, que no le puedes añadir ni quitar nada porque desnaturalizarías a la obra, sino que permiten más capas, permite la vida misma, permite las zapatillas, permite las cortinas, permite una ampliación, permite un derribo quizás, y en este sentido lo que pretendemos es que siga el bricolaje de alguna forma. No hacemos una cosa que no permita más capas o más historias. Y bueno, si alguno quiere intervenir, cambiar de pregunta y los griegos utilizan la palabra metis cuando quieren referirse al ingenio o las artimañas de la inteligencia. En el libro Nevermore, el estudio de arquitectos ingleses SEICA, hablan de que para ellos el bricolaje es al mundo de las cosas lo que el metis, el ingenio, al mundo de las ideas. ¿Estáis de acuerdo con esto? Y si es así, ¿pensáis entonces que el bricolaje es algo reduccionista que va ligado a lo material? Y en ese caso, ¿podrían existir otros términos mejores que definen esta forma de operar? O la forma de operar con la que vosotros os sentís más relacionados con el término de bricolaje. Yo simplemente me agarro la palabra ingenio, porque es una palabra que usamos muy a menudo y que
Casa de Gauzas, ¿no? Lo que hacemos al final es lo que se ha hecho toda la vida, pero aplicarlo, creemos, con ingenio, ¿no? De una manera, ¿no? El hecho de que utilizamos soluciones absolutamente habituales, pero le damos esta vuelta al ingenio, o lo que llamamos este unexpected little twist, ¿no? Que es darle la vuelta que tiene el Billy Wilder, ¿no? Las películas de Billy Wilder tienen eso. Siempre siguen un guión y hay un momento que cuando dices, ah, vale, ahora pasará esto, de repente, además el mismo, ¿no? En una de las películas aparece un personaje que dice, y ahora aparecerá el unexpected little twist, que lo va a cambiar todo, y te cambia toda la película, pero con las mismas herramientas, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, podría estar de acuerdo con que el ingenio, ¿no? Es el bricolaje de las ideas, que coge las ideas, lo que ya, ¿no? Las maneras de hacer, las estrategias, etcétera, y las aplica de otra manera, ¿no? Al final puede ser que sí, que sea eso. Yo no sé si entendemos la pregunta, pero para mí, no sé si nos da esto, pero para mí no se reduce a una solución práctica, ¿no? En realidad, relacionada con la metodología, con el procedimiento, tiene que ver también con, no sé cómo decirlo, con una forma de posicionarse frente a la experiencia del mundo, ¿no? O sea, nos relacionamos a través de los aspectos, ¿no? Y digamos que cada vez menos lo tenemos en cuenta realmente en cuanto a su función a la finalidad, ¿no? Entre que la mitad de las cosas son virtuales, son virtuales, no tienen una materialidad. Y el resto de las cosas son como repetidas, ¿no? O digamos, industrializadas, y casi todas se usan y se va por otra, ¿no? No tiene que ver tanto con un tema de valor o de fetichismo, sino con simplemente además de capacitar y no sé, de preparar en las cosas. Yo creo que también hay un punto de entender las cosas, que el bricolaje, en el momento que lo cogemos de su manera más literal, plantear que alguien va al libro de Merlin y compra 2 metros de tubo de tal, para hacer algo, hay un punto de saber cómo funcionan las cosas. Y esto, de alguna forma, es una idea más preciosa en el mundo, de entender cómo funcionan las cosas. Cada vez entendemos menos cómo funcionan las cosas y a veces esta práctica de do it yourself, de realmente hacerlo tú mismo, es placentero porque ves cómo se hace el punto y al final tienes un jersey justamente como estamos tan desligados de la producción de las cosas, de alguna forma el bricolaje es nuestra salvación para hacer cosas y para aprender y para entender cómo funcionan. Todos nosotros seguramente hemos visitado una fábrica y realmente visitar una fábrica donde se ve cómo se roscan los tapones cómo es la máquina que rosca los tapones de las botellas o sea lo que sea el proceso. Claro. Y ese gusto de ver y entender cómo funcionan las cosas. Que desde un momento que se construye en hormigón armado, dejamos de entender cómo funcionan las cosas, porque ya no es la lógica de la gravedad, ni es la tierra, ni... claro, en el momento que se puede hacer cualquier cosa, nos deja fuera. Y en este sentido también este término que nosotros utilizamos de multiplicidad, pero diga de bricolaje o diga cómo funcionan las cosas, de alguna forma incluye mucho más y no expulsa, como el Ben Barthelder, con todo el trabajo y planteamiento absolutamente admirable, pero la sensación es que te expulsa porque no puedes formar parte. Vamos a terminarla. ¿Puedes hablar ya? Sí, bueno, quería hacer una pregunta al hilo de esta cuestión sobre la forma de afrontar los problemas en definitiva, que creo que es muy similar, si no funciona, en ambos casos, el de Mercedes y también el de Ana y Eugene. Hay algo, cuando ibais contando vuestros trabajos, que me recordaba este modo tan
parte del pensamiento al fin y al cabo, que es la discretización de los problemas. Eso de dividir y vencerás, ¿no? Yo creo que tú lo has citado casi literalmente, casi en esas las preguntas, ¿no? Un problema complejo que se nos hace inaccesible, uno lo divide en sus partes e intenta atacarlas una a una, ¿no? En tu obra se puede ver, sobre todo en esa última obra posterior, donde la escalera de Parafina, creo que era, tiene al lado un mojado, como si fuera un molde que explica la forma que al final le viene. En vuestro caso, uno podría detenerse en ese juego que os planteáis casi de transparencia, en comprender que la ventana es un proyecto dentro de un proyecto, que los huecos anchos son de un proyecto dentro de un proyecto, que la estructura se separa de la casa para comprender que hay detrás, ¿no? Hay un enciclopedia con vuestro trabajo, lo diríamos, que recuerda esas láminas transparentes con las que jugábamos de niños, que vivimos la enciclopedia andaluz y aquellas de papel, ¿no? Donde uno podía atender al todo, pero también podía ir quedando solamente con la página del sistema nervioso y comprenderlo, el sistema, no sé, como el esqueleto, o el sistema digestivo. La pregunta en realidad sería, esta forma de atacar el problema creativo, tanto del proyecto como de la intervención artística, ¿puede tener algo que ver con los años iniciales de una práctica arquitectónica o artística donde uno está necesitado de comprender las cosas profundamente y por lo tanto diseccionarlas? ¿Y puede tener que ver también con una cierta escala que esté manejando ahora? O dicho de otra manera, ¿cómo evoluciona vuestro trabajo cuando esa curiosidad por necesidad comprender las cosas esté ya satisfecha y cuando encima ciertas escalas requieran un modo de procedimiento donde no es tan fácil discretizar, a la manera que decía Descartes, el problema, como partirlo por todos los pequeños para entenderlo mejor? Mira, una primera cosa. Yo creo que el análisis es súper bueno, pero no me había yo fijado nunca en asociar nuestro trabajo a esta frase, que por otra parte es una frase que odio muchísimo. Divide y vencerás. Ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, hay unas cuantas de estas que son lo peor, ¿sabes? Y esta es una de estas porque normalmente divide y vencerás. Normalmente es una frase que está más del lado del promotor que del arquitecto, ¿sabes? Y le tengo una cierta, pero la verdad es que cuando los veo digo, ostras, pues es verdad. Sí, tienes toda la razón. Y este era un punto, espera. Y luego, ¿por has escuchado más? No, claro, la escala es evidente que los proyectos que estamos explicando aquí son de escala pequeña, además de procesos con clientes no profesionalizados, con un equipo pequeño, sin un project manager en el medio, este tipo de cosas. También se podría plantear que si la pieza es más grande, sus partes también lo serán, por fuerza un poco. Pero lo que diría que seguramente el aspecto muy, digamos, muy relacionado con el bricolaje, para nosotros el uso del ladrillo sin acabar o la superficie sin acabar en sí no es importante para nuestro discurso. Digamos que hacer esto con mármoles y oro y diamantes también podría ser muy interesante, simplemente el contexto que hemos comentado antes, que nos hace plantear este tipo de cosas y esta estrategia nos ayuda muchísimo. Pero yo creo que plantear esta estrategia abierta en realidad no es ceñido a una medida o una pobreza de recursos yo creo que digamos que tiene más validez fuera de nuestra arquitectura o los ejemplos que podemos mostrar, que son más circunstanciales en realidad. Pero sí que es verdad que el proceso cambia sustancialmente cuando hay un promotor profesional, cuando hay que, digamos, manejar un dibujo más complejo. Entra un tema de equipo, por ejemplo, que ahora, de alguna forma, nosotros somos el equipo A, las vallas las pintamos nosotros, la casita la construimos nosotros. Esto es muy bricolaje desde el significado más literal de la palabra. Pero yo creo que lo que me quedaría, digamos, es el sistema abierto que puede crecer
cambiar, añadirse capas o reducir. Esto yo creo que es una táctica o una estrategia que no tiene por qué ser de pequeña escala. Y déjame añadir una cosa. Lo bueno de tener también una estrategia es que cuando te da la gana, te la saltas. Que esto es una cosa que es muy sano, porque si no estás encorsetado en una manera de hacer y no puedes salir de ella. Y hay proyectos que hemos hecho que casi, tampoco todo está literal, pero que casi deliberadamente hemos dicho, oye, vamos de otro lado. Y después tenemos el unexpected little twist que ¿Apenas escucháis más o menos? Que no te levantas. Iba a comentar una cosa Nada, quería comentar que es verdad que esa forma, digamos, de aprender los mecanismos también del electorado, en mi caso, me interesa mucho. Para mí es parte, digamos, del proceso, como la pieza de la página, por ejemplo. Para mí realmente ya era un poco de gran escala porque era complicado, o sea, tuve que, digamos, averiguar todo el proceso de normalmente lo hice, digamos, preguntaba a bastante gente y tal. Y yo eso lo incluyo, digamos, como el resultado, ¿no? De hecho, bueno, como tú has dicho, directamente también lo que he mostrado. Y me lo planteo, realmente me parece interesante la pregunta de la escala, porque, y antes también hablábamos un poco como la diferencia, ¿no? del tiempo y de los medios de la arquitectura con el arte, ¿no? El arte puede centrar realmente en cosas muy mínimas, como cuando me preguntaban por intervenciones públicas y eso. Claro, si tuviera que afrontar, primero no me lo planteo tanto, ¿no? Realmente muchas veces, por ejemplo, si lo hago con la maqueta, creo que igual con eso me sirve, ¿no? Y cuando necesito llevarlo a otro plano, ¿no? Si digamos, está la información contenida ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, de hecho, haciendo este trabajo, con el tema de los monumentos y tal, yo pensaba, así para mí, digo, si a mí me encargaran de hacer un monumento de una rotonda, peor cosa que me puede pasar. Yo cogería una de estas fiestas, la cogería y la pondría directamente, ¿no? Claro, si por un lado, porque creo que es lo que tiene más sentido, porque va a tener mucho más sentido eso, mucho más significado y va a ser mucho más representativo del momento que una cosa que yo haga en un taller, ¿no? Y segundo, porque si yo tengo mucho en mi trabajo, estoy hablando sobre los propios medios de producción, bueno, a ver, depende de cuál fuera el proyecto, pero si al final yo misma externalizo ese medio de producción. Vale, bueno, la pregunta para todos, porque la estructura esta de poner a dos ponentes portales es muy siguiente, porque al final siempre encuentras, como decía Eugeni en su presentación, cuando juntas dos parejas siempre encuentras un poco la diferencia, ¿no? Y cómo meter el dedito para que os metáis entre vosotros. Entonces yo he escuchado, creo que ha sido 3 veces, a Eugeni hablar de tratar el material como es, digamos que es tal como se expresa, ¿no? O si me permite, tal como ha sido domesticado, ¿no? El ladrillo no crece de los árboles, ¿no? Pero bueno, sin embargo, hemos visto en Mercedes otras interpretaciones del material, digamos esas ramas, esos colados en escayola de ramas o esos bloques de hormigón, aparentemente hormigón, pero en realidad poliuretano, a nivel un poco, si queréis, más discursivo, como presentaba Juan al principio, ¿cómo veis la cruzada? ¿Cómo interpretaríais o cómo podríais utilizar vosotros esa interpretación lingüística del bloque? ¿O cómo podrías utilizar tú la literalidad de, señores, la industrialización tal cual es? Yo, en muchos casos he intentado utilizar, digamos, objetos que sean objetos informados. Por ejemplo, la primera imagen que puse es una especie de escalera hecha con piezas de yeso. Son objetos de eso, que es un prisma y una tiza. Y es yeso, ¿no? Solo yeso, es solo una tiza y es solo un prisma, ¿no? Y o sea, creo que realmente
personalmente también me interesa mucho el tratar el material también tal como es cuando las de jabón es un poco lo mismo. Igual, son ladrillos, ¿no? Pero es jabón y además es solo jabón, ¿no? No tiene más nada que no sea jabón. Y eso es un prisma también. No sé si me explico muy bien. Sí, pero de alguna manera tu manera de usarlo está, digamos, está introduciendo una capa de significado. Si quieres, es un bello, ¿vale? Sí. Quiero decir que de alguna manera tú introduces algún tipo de significado en ese objeto y lo muestras. Yo, que soy arquitecto, traería en esa sala y diría, uy, mira, una pared de ladrillo, no, es el trabajo. No entiendo muy bien la pregunta. Quiero decir, de los tres pasos que fueron pobladores de los tres pasos tú te sitúas más en el central, en los años 50, 60, ¿no? Creo que lo de alguna manera viene o soportado o apoyado, ¿no? La de 1930. Vamos a ver el coral, recibimos el material de soles, lo utilizamos tal cual es, de hecho tal cual ha sido pensado para ser usado, de la manera que ha sido pensada para ser usado. En el ejemplo que tú ponías de la tiza, bueno, tú de pronto con una tiza no lo utilizas para pintar en una pizarra, sino que le introduces la capacidad de ser estática, de alguna manera. ¿Vale? No sé, quiero decir, podríamos trasladar esa manera de pensar el ladrillo, puede ser además de una pared de ladrillo, una que tenemos detrás, a lo mejor también una... Claro, eso igual tiene que ver con lo del uso, ¿no? También lo comentábamos. Sí, antes, en una pausa, tuvimos una conversación muy interesante porque en su presentación me fijé que utilizaba varias veces de todo que es absolutamente inútil. Y esto es inútil, es una palabra genial. Si dices algo que es inútil, es como lo peor que puede pasar, pero que es muy interesante. Y para nosotros, para los arquitectos, que algo es inútil es muy complicado. Nos pone muy nerviosos cuando algo es inútil, porque nos han inculcado la cultura de la utilidad. Y es muy interesante que desde arte hay la libertad de utilizar la inutilidad, hacer un bloque de hormigón de un material que realmente no cumple su función o no cumpliría su función en construcción. A ver, es difícil ahora que me explique bien. En parte me produce como envidia o como de inquietud esta cuestión que ella sí puede, yo no, o cosas de este tipo, pero yo creo que es muy sano para nosotros, para los arquitectos, de vez en cuando entretenernos en lo inútil. Porque en el momento que estamos excesivamente enfocados a lo útil, quizás perdemos de esta biodiversidad que dije que nuestra obra, por ejemplo, mundialmente no es relevante en un contexto, pero queda como un campo de investigación. De momento puede posiblemente inútil, pero en algún momento podría ser útil. Y en este sentido, no ir a la interpretación de estas palabras de Jenny, el tocho pulmón, el ladrillo funciona de esta manera y tal, y que no entrar en la lectura de la honestidad del material simplemente es práctico. Es práctico y es eficaz y son muy útiles estas piezas de esta manera, pero no hace falta ser honesto. Sí. Yo entraría otra palabra que no ha salido, pero que acostumbra a salir en nuestras conversaciones y que yo creo que podría estar relacionada con lo que dices, que es perversión. Sí, la palabra perversión que yo veo como una palabra positiva, una cosa es ser un pervertido, la otra es la perversión. Y que en su caso sí que hay ciertas perversiones, ¿no? De una forma, ¿no? La rama de madera que de repente es de yeso, ¿no? Hay como una perversión de una forma que tú esperas que sea de una manera, pero es de otra. Claro, nosotros esto en la arquitectura no podemos hacerlo, o podríamos en casos excepcionales, pero en cambio nosotros sí que creemos que no podemos pervertir el material, construir una casa con un bloque de Corex, ¿vale? Pero en cambio sí que intentamos hacer algunas perversiones que están ligadas
cómo estas ventanas que son para salir, entrar y salir, o esta ventana que da de un exterior a un exterior, o este porche que hace la casa prototípica y que se ha doblado para hacer una terraza, ¿sabes? Que no es tanto una perversión del material por imposibilidad práctica, pero sí una perversión de su utilidad, ¿no? De alguna manera, de su uso. Sí. Y quizás la perversión en la materialidad no es interesante desde nuestro trabajo, pero buscar, digamos, posibilidades de pervertirnos de vez en cuando es sano. Y ella tendrá unos registros y unos campos donde ella puede jugar con esta perversión, y nosotros seguramente tendremos otros un poco diferentes por la función diferente que tenemos. Que al final está relacionado con, en nuestro caso al menos, con lo de salir del corsé de las reglas, de darte una cierta libertad. Es decir, yo tengo un sistema, pero llega un momento que lo pervierto, y al pervertirlo consigues enfatizar el sistema y además dar algo más. Es como un pez que se muerde la cola. Y por eso digo que la perversión, en nuestro caso, es un término absolutamente positivo. Bueno, pues yo lanzo la siguiente y pensamos vosotros lo que les pregunto. Analizando palabras que se han repetido en vuestro discurso, a mí, y además pensando en el concepto de Nicolás, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, porque yo me lo he planteado y no consigo llegar a una respuesta. Me gustaría ir por otra manera, pero no lo consigo, porque siempre me viene a la cabeza esto. Pero ¿vosotros creéis que el concepto de bricolaje va unido inexorablemente a la producción y a la imperfección? Porque al final hay una imperfección que es perfecta. En tu caso, a través de la pieza intentas reproducir la imperfección, pero a través de la perfección unas piezas que al final la consolidan. No sé si ya estamos manipulando, sobando el término bricolaje y cosas que al principio eran como naturales, no que se pierden como eran espontáneas, ya estamos reversando el concepto, ¿no? Manipulando más de la cuenta y al final llevándolo como a nuestro terreno. No sé, ¿qué opináis de eso? Bueno, eso siempre pasará. Cualquier término lo llevarás a tu terreno y lo interpretarás a tu manera. A ver, en cuanto a la imperfección, es un término que nos interesa muchísimo y, hombre, ahora cuando lo has preguntado, a lo mejor sí que el hecho de que tú coges unas piezas ya hechas, teóricamente acabadas, y al ser tú quien las une y ellas no tienen por qué haber estado pensadas para ser bonitas como tú las colocas, ya inevitablemente establece una cierta imperfección. La repetición, ¿no? Caso, ¿no? La repetición también establece imperfecciones, ¿no? Porque llega un momento, ¿no? El típico ejemplo de las fotocopias, ¿no? Haces fotocopia de una fotocopia y fotocopia de la fotocopia, y al final lo que tienes al final no tiene nada que ver con el primero, cuando en realidad, o cuando teóricamente, ¿no? Cada copia es exactamente igual que la anterior. Bueno, no sé, claro, es que el bricolaje, a lo mejor nosotros lo estamos entendiendo de una manera, a lo mejor no seguro, y cada uno de nosotros lo entenderá a su manera y además lo entenderá de la manera que mejor le parezca a él y que más a gusto esté con ella, ¿no? Y eso pasará con todos los términos. Con lo cual, cuando dices, es que a lo mejor lo estamos llevando al extremo, seguro. Sí, pero por ejemplo, cuando tú has mostrado las imágenes de la casa de Frangueri, era como el arquetipo de, o sea, si no te están hablando de la casa de Frangueri y ni siquiera sabes cómo maquetar una casa y te están hablando de los conceptos de bricolaje, uno, o de los proyectos que uno puede identificar perfectamente lo que no es bricolaje de lo que suponemos que es bricolaje, ¿no? Que de repente es donde se busca el caos, donde las camas se superponen, ¿no? Es que nuestra mente lleva asociado el concepto de bricolaje a la imperfección, pero no sé si realmente es así. Vale, sí, pero justamente por eso, inmediatamente después pongo el ejemplo de Stirling, que todo está en su sitio, que todo es... Sí, pero cuando te has referido a Stirling, te has referido al bricolaje, no a la bricolaje. ¿Qué es diferente? Porque el discurso no parte directamente del bricolaje, es una forma que lleva una relación seguramente estrecha. Por otra parte, hablando de la imperfección, que seguramente lo que tú decías, que después hay como
para nosotros, por ejemplo, esta imperfección de utilizar los materiales crudos, etcétera, no es la meta, no es la finalidad, porque al final es manierismo, ponemos un poco de ladrillo sin pintar, un poco mal puesto, en un suelo de hormigón y ya de alguna forma ya estamos en un posicionamiento político muy de izquierdas y muy de esto, no es esto. Tú de alguna forma utilizas estrategias para llegar a metas, siempre llegas en realidad un poco más lejos porque el proceso te va enseñando, etcétera, y yo creo que yo entendería el bricolaje, por ejemplo, en nuestro trabajo, más desde ir añadiendo, permitir que se vaya añadiendo y que esto vaya creciendo de una manera un poco inesperada. En nuestro caso, no lo ligaría tanto a la materialidad concreta o las técnicas, pero sí que creo que la técnica constructiva sí que tiene una relación muy cercana. Es esta cosa de cómo funcionan las cosas. Hay una obra de arte de unos artistas suizos que se llaman Fischer Weiss, que tienen el típico vídeo que eso tiene un nombre. Sí, vale, pero tiene un nombre. Bueno, es una cadena bueno, la típica rueda que pasa por una rampa y después se enciende un explosivo y después etcétera. Y es igual si es con esta técnica o con otra, pero necesita la técnica, necesita la gravedad, necesita el impulso de la explosión, necesita, yo qué sé, el respaldo y la inercia de un movimiento, etc. Entonces yo lo que me quedo del término es esta cosa de funcionamiento y cómo funcionan las cosas. Y un poco jugar o intentar entender el proceso creativo a través de cómo funcionan las cosas. Yo creo que también, en mi caso, estoy de acuerdo también con eso, con que igual la imperfección tiene más que ver con que está hecho todo en un proceso de entender y en un proceso, digamos, de aprender el propio proceso, y de ahí se derivan errores o sea, tú preguntabas si el bricolaje está necesariamente relacionado con la producción, ¿no? Con la producción que con la imperfección, porque siempre partimos, parece, de objetos ya fabricados previamente, ¿no? Objetos encontrados, y su manipulación parece que produce objetos que admiten la imperfección, que van intrínsecos en el propio proceso. Claro. Es cierto que esa imperfección puede ser, digamos, manierista, ¿no? Como tú decías, impostada, ¿no? Pero yo creo que esto también es porque para mí el bricolaje sí que nace directamente de los medios de producción, como la otra forma, ¿no? Para mí esto se deriva también de la diferencia entre la precariedad y la autosuficiencia, ¿no? La precariedad es cuando necesitas continuamente, la autosuficiencia es cuando no. Y ahí para mí ahí se situaría el bricolaje. Lo que pasa es que, claro, esta misma práctica ha sido cooptada, ¿no? Ya desde los propios medios de producción ya se producen cosas imperfectas, digamos, ¿no? Que además son como más caras incluso que las que están bien, ¿no? O sea, cuando estaba en Londres, es una tontería, pero una lista de cosas, eran 10 cosas que significan algo distinto en Londres. Y una era artesanal, ¿no? Y decía, o artesano. Y normalmente significa, son unos señores muy habilidosos que hacen cosas muy bien. Dice, en Londres significa señores muy habilidosos que saben hacer cosas muy bien, pero las hacen mal queriendo, porque luego y son más caras, ¿no? Yo creo que sí que realmente, sí que es una cosa que está cooptada, pero bueno, que sí que me parece como estrategia, sí que me parece útil. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí. Yo creo que depende de la persona que le pregunte. Yo me imagino, por ejemplo, aquí yo creo que, no sé si alguna persona de haciendo voluntariado o simplemente por reportaje delante de no, ha podido ver pues desde las favelas de Brasil o a lo mejor aquí cualquier chabola del Bajío,
una clase magistral de lo que sería el bricolaje y arquitectura del bricolaje. Ahora, ellos entenderían bricolaje como perfección o como imperfección. Ellos, creo que si estuvieran aquí y le dieras a elegir, pues ellos que tienen ahora mismo pues, sus chabolas con sus chapas, con sus tal, pues estarían deseando tener su casa producida perfectamente, que no tienen goteras, que no tienen frío, que no tienen calor. Y sin embargo nosotros, que estamos acostumbrados desde pequeños a esas calidades, y ahora como decía María, ¿no? Que nos hace ilusión que nos hace ilusión como ese poder acercarnos ahora a esos métodos de producción y nos hace ilusión, pero ¿por qué? Desde nuestra persona y desde nuestra perspectiva. Por eso para nosotros, y quizás para ellos, es una perfección. Para una persona que viva en el barrio y que haya construido su chabola, es una imperfección. Y al final y al cabo es lo mismo, es construir un espacio habitable con los medios que encuentran ahí. Bueno, aquí hay como otra vez la perversión que uno lo hace por necesidad y para tener algo que es mejor que nada y desde una dificultad de recursos, y nosotros lo hacemos en parte a este punto por las circunstancias, pero en parte lo hacemos como un divertimento intelectual, y esto es algo como aparentemente muy injusto, pero también sean los que sean los medios y los recursos que se aplican, hay que plantear en general si construir un cobijo simplemente digamos, ahora me estoy metiendo en un huerto, no sé cómo salir, pero digamos que, claro, la necesidad suele dignificar las cosas, pero a fondo, aunque suena como muy feo y muy poco sensible para los problemas del mundo, que no pretendo ser un cínico, pero por otra parte, nuestra estrategia se aleja mucho de esta estrategia de supervivencia. Pretende ser sensible e inteligente en el sentido de plantear ¿qué tengo a mano? ¿Qué tengo a mano qué paisaje tengo? ¿Qué situación sociocultural, lo que sea? ¿Qué materiales? ¿Qué operarios? ¿Qué profesionales? Etcétera. Y en este sentido, es el sentido que lo lleva digamos, lo acerca al señor a Brasil, que piensa que vale, tengo una chapa, tengo el pendiente, me lleva el agua de la lluvia. O sea, sí que estamos trabajando sobre las mismas cosas, pero claro, nosotros podemos permitir de llevarlo a un planteamiento intelectual, y esto digamos, y muy injustamente nos aleja. Que no es que sea injusto, yo creo que nunca el bricolaje va a ponerse, el término bricolaje no es que sea o va a ser perfecto o imperfecto, es que dependiendo de las situaciones, pues hay situaciones en las que va a ser un bricolaje perfecto, como en su casita de esos niños, y ocasiones en las que el bricolaje será por siempre imperfecto, porque siempre vamos a tener a personas que tengan que reconstruirse una casa con los medios que tengan, y siempre va a estar ahí. No es que tengo una discusión que no llego porque es que no va a llegar, serán esos dos tipos de situaciones y es así, y va a seguir siendo así. ¿Quieres contar algo? Sí, yo quería decir a raíz de esta pregunta tan interesante que matiza algún comentario que yo quería hacer. Bueno, yo recuerdo una serie de fotografías de un artista, bueno, conocidísimo, lo conocéis seguro, que es Dionisio González, que precisamente, bueno, bien podría haber estado en este curso, por supuesto, y viene a unir en realidad los dos extremos casi antropológicos que convoca el término bricolaje, que yo creo que tú has mencionado, ¿no? Bricolaje puede remitir, si queréis, a las culturas más primitivas, a la tribu, que por una pura necesidad de supervivencia tiene que apañarse con lo que tiene a mano, pero sin embargo también nos traslada como al extremo contrario, a las culturas más civilizadas, las culturas nórdicas, escandinavas, que de repente han aprendido como un cierto aprecio por tratar bien el material y por recuperarse, si acaso, precisamente esa práctica tan unida al ser, ¿no? Al ser y al habitar, que es hacer las cosas con uno mismo. Bueno,
Dionisio, como os digo, une los dos extremos a través de una serie de fotografías donde introduce un collage en medio de un alzado de favelas brasileñas, precisamente a través de chabolas que ya no lo son, porque uno es capaz de apreciar una cierta pretensión de diseño. Y en algo ya ha respondido de esto Ana, pero lo que quería preguntar es que ambos trabajos, que yo creo que desde luego no parten, pero sí que tienen el concepto de bricolaje bien inserto en su ADN, sin embargo, el término bricolaje, que podríamos pensar que es algo como de acción directa, en vuestras dos exposiciones están soportados, a veces de un modo evidente y a veces no tan evidente, pero desde luego debajo, por un conocimiento de la arquitectura y del arte contemporáneo profundo. Es decir, sabéis muy bien de dónde venís, sabéis muy bien quién ha trabajado estas claves previamente, es decir, trabajáis con la materia de un modo inmediato, del do it yourself, pero también tenéis como un discurso intelectual detrás que permite que ese trabajo directo se relacione con otras cosas mucho mayores, ¿no? Me gusta mucho la frase que has dicho tú, Mercedes, con aquello de que explicar el mundo a través de un fragmento, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Casi que atando o atornillando una viga a un pilar, uno intenta comprender la complejidad del mundo. En definitiva, creo que es un trabajo que está en una especie de equilibrio complicado, pero que es satisfactorio entre lo intelectual, lo altamente intelectual, y la acción directa, ¿no? Y la pregunta tendría que ver con cómo balanceáis en vuestro trabajo, cuando estáis en vuestro estudio, cuando estáis en tu taller, cómo se balancea, cómo afrontáis el trabajo, si desde hipótesis intelectuales que después se encuentran con los medios disponibles y se van alterando, o más bien de un modo mucho más material, mucho más directo, aunque después queden matizadas precisamente por el bagaje que poseéis, ¿no? Sí, claro, esta era la cuarta pregunta que yo tenía preparada, más o menos el resumen es ¿cuánto en vuestro trabajo hay de cercanía y cuánto de sabiduría? Yo es que, a ver, ahora voy a decir algo. Nosotros hacemos. Todo es, la explicación de hoy es un esfuerzo para comprender qué hicimos hace tiempo y explicar de una manera resumida, sin matices, para que se pueda comunicar, ¿vale?, en el tiempo necesario, lo que hacemos. Pero, ostras, es difícil, ¿no? Hacemos y las cosas salen. Y luego, durante el proceso, te vas dando cuenta de, hostia, esto es como la peli aquella de no sé qué, hostia, esto sería tal, qué bueno, mira, fíjate, esto vuelve a aparecer. Pero tampoco hay allí, ¿no? Tampoco es que nos sentemos, ¿no?, con la pipa allí en un sofá y digamos, venga, hoy vamos a ir de, ¿no?, tal, venga, tal. No, pero esto es algo que, bueno, o tiene relación con algo que explico muchas veces, o digo muchas veces a los alumnos. Doy un curso de proyecto final de carrera y los alumnos tienen que elegir un tema, y el tema del tema muchas veces es muy complejo porque entran temas como anteriores al hecho de proyectar. Y el consejo que les doy es que sigan su intuición y después vayan estudiando si la intuición tiene base. Pero que la intuición en general es una cosa que tiene mucha sabiduría, porque al fondo la intuición acumula todo lo que hemos visto, escuchado, percibido, etcétera, etcétera. Y claro, también como aquí hay mucha gente joven, hay que decir que la intuición cada año que ganes de edad es una cosa que podéis fiar más, porque aprendéis más, porque tenéis más tablas, como dicen. Y yo creo que en nuestro trabajo hay mucha parte de intuición, que no quiere decir que después que de vez en cuando no nos paremos a fumar la pipa y comentar la jugada, pero yo creo que parte mucho de esta intuición y después intentamos descifrar qué hay detrás. Yo también, la verdad es que en mi trabajo siempre tiene como punto de partida cosas muy cercanas, y además incluso como estrategia me interesa esto, partir de lo cotidiano, de lo cercano, del fragmento, ¿no?, que luego se relaciona con temas, digamos, más universales, más abstractos, pero que vuelven a, digamos, o pretendo, conecten con quien los vea, el espectador, el usuario, como se quiera llamar, pero desde la cercanía también, desde lo que
desde lo que se pueda tener en común de esa cotidianidad, que de alguna forma remite a otras cosas, pero desde lo sensible, desde lo de alguna forma táctil. Por eso también el uso de objetos cotidianos, ¿no? De objetos que realmente tienen una primera lectura, pero luego pueden remitir a otra cosa, como el tema del jabón, por ejemplo, de la tiza. Siempre hay una lectura que es cercana y que es cotidiana. Pero claro, luego sí, claro, si yo por ejemplo ahora pues llevo 3 meses que solo estoy prácticamente leyendo y escribiendo, pero no me interesa tampoco. Luego igual el siguiente proyecto que haga seguro que está influenciado por esto, pero no me interesan tampoco proyectos que sean ilustraciones de ideas, ¿no? También de alguna forma creo que para mí tiene una importancia la parte sensible y la parte material y la parte del propio proceso de desarrollo del proyecto, aparte de todas las ideas que estén detrás y que además es verdad lo que dice, que eso está ahí, ¿no? Y digamos tu intuición y tu mirada viene de tu cultura visual y de tu influencia, que pueden ser además de cualquier tipo. Sí, tengo la sensación de que no tengo la idea muy clara, pero de todas formas no me gustaría dejar de comentar una cosa. Estos planteamientos no forman parte directamente de mi trabajo, pero bueno, estoy viendo que le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a un tema y no me puedo quedar callado. Me da la impresión de que estamos hablando del bricolaje como una estrategia, pero cuando hablamos de ella, cuando hablamos de esta estrategia, cuando pasamos del nombre a los ejemplos, hablamos de situación, hablamos de formas que adopta el bricolaje. El problema de las estrategias cuando se hacen figurativas es que se convierten en estilos y son superados históricamente por otros estilos. Y nace el manierismo que habéis citado, aunque no lo estabais ligando a esto que a mí me gusta, quisiera ligarlo. Y por lo tanto es necesario para comprender una estrategia, para practicarla y para que sea efectiva, que se mantenga en un grado de abstracción que en toda la tarde no conseguimos definir, que es el bricolaje, pero definido de la manera más abstracta posible para que sea más utilizable en la práctica. Yo ya os digo, no llevo tiempo dándole vueltas a esto, lo que diga es lo primero que se me ocurre, pero me estoy quedando con una cosa que me gusta bastante y que seguiré dándole vueltas y a lo mejor en los próximos días podemos madurar, que el bricolaje está traído aquí como una actitud que yo entiendo bastante contemporánea, relacionada con la inteligencia, con el ingenio que habéis dicho antes también, y que a mí me gustaría básicamente definirlo como el uso inteligente o ingenioso de todos los materiales que hay disponibles. Si es contrachapado, pues si lo único que tengo es contrachapado, pues voy a utilizar el contrachapado de la forma más inteligente, pero sí, me puedo acercar con el coche al Leroy Merlin, es que podré comprar lo que me dé la gana. Pero lo que se requiere es que se practique con inteligencia y con ingenio. Por lo tanto, manejando unos costes económicos pues razonables, ¿no? Manteniendo una relación con el medio ambiente, introduciendo el concepto de sostenibilidad, con inteligencia, con ingenio y sobre todo cuando se conoce, que parece que es otro tema que impulsa la estrategia, el análisis de cómo funcionan las cosas para comprenderlas, pues las alternativas. Se puede construir un árbol con yeso. ¿Por qué los arquitectos no podemos construir un árbol con yeso? Claro que lo podemos construir, podemos hacer lo que nos dé la gana. Has puesto un ejemplo de una escalera de Gehry que era, y además me ha encantado tu explicación, ¿no? Los 3 primeros peldaños de hormigón y los 2 segundos de madera. A mí me gustaría pensar que para que cuando se te caigan las llaves es más agradable el sonido de las llaves en la madera que en el hormigón. Pero bueno, eso se me ocurrió a mí oyéndote. En fin, que creo que es fundamental que la estrategia se defina con el suficiente grado de abstracción que nos aleje de la forma, del estilo y del manierismo. Lo único que veía que le estamos dando vuelta a lo mismo y sentía la necesidad de decir. Pero ¿crees entonces,
que el bricolaje solo se puede aplicar a las cosas, o sea, al material, porque, por ejemplo, en literatura... El bricolaje es una actitud, yo creo que solamente estáis hablando de él porque se ha sedimentado, forma parte del espíritu de los tiempos, es una actitud contemporánea y, bueno, pues alguien ha decidido utilizarla, ponerle un nombre y a algún arquitecto se le ha ocurrido denominar así su trabajo. Me parece muy inteligente, pero es una actitud contemporánea. Todos estamos haciéndonos lo mejor posible las cosas antes de... Bueno, quiero decir todos no, porque el mercado, la producción, el consumo siguen, ¿no? Pero no creo que haya mucha gente de esa aquí. Aquí hay, bueno, una visión alternativa de las cosas y tener una visión alternativa de las cosas significa que la primera opción somos nosotros. La primera opción de hacerlas somos nosotros. Se trata... Pero, por ejemplo, ¿un músico puede hacer bricolaje? Pues claro. O sea, ya no estamos hablando de material, ¿no? Sino de algo intangible. Un músico es una persona inteligente, tiene un cerebro como todo, ¿no? Y lo puede utilizar. Pues bricolaje significa utilizarlo, no irse a comprar el producto terminado. Entiendo yo, que ya te digo que estoy improvisando y estoy, no sé, poniendo en relación lo que hago y lo que pienso con lo que aquí está surgiendo porque no es mi tema, ¿no? Pero se trata simplemente de utilizar el cerebro de una manera eficaz, me parece a mí. No, bueno, ahora cuando decías esto del músico, claro, para el músico el material es el sonido, para el escritor el material son las palabras, o sea, al final el material no tiene por qué ser algo tangible, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Bueno, y hay músicos que se fabrican sus instrumentos y que reciclan materiales y que inventan instrumentos incluso. Es un proceso... Yo creo que hay una relación, no sé si es algo intrínseco del bricolaje, pero hay una cosa positiva que yo creo que sería estas que me quedaría del bricolaje, que es no tener prejuicios. Un músico que utiliza el sonido de la tapa de la olla, lo que sea, si es lo que él, como un músico inteligente, necesita o le conviene, pues quizás es esta cuestión de no tener unos prejuicios, que estos son materiales de construcción, estas son las formas de construcción, etc. A mí el término que más me ha gustado como alternativa a inteligencia, aunque yo es el que he citado más veces, es el de ingenio, o sea, enfrentarse a las cosas ingeniosamente, no dando nada por sentado, no dando por únicas las soluciones que ya están desarrolladas, sino, no sé, planteárselo ingeniosamente. Sí, mira, para acabar, como sabéis, bueno, no sé si a vosotros os ha quedado claro, os hemos pedido, en la medida de voluntario, no tenéis por qué hacerlo si no queréis, simplemente porque os apetezca, aportar, bueno, como otra visión, un complemento a todo lo que se está aquí hablando, con un pequeño texto y una fotografía que en la anterior edición luego compilamos todo en un libro, que además fue muy bonito porque de repente se llenó de miradas tangenciales, de aquí si hay 50 o 60 cabezas hicieron su aportación, no todos, pero casi todos, ¿no? Entonces, ahora lo hemos pedido, un texto de 200 palabras con imagen, y luego cuando hagamos la publicación vendrá. Entonces, yo lo que os decía, que muchos de los que están aquí sentados, pues a lo mejor dirán, no, yo no lo voy a hacer. Otros que ya le habéis sugerido muchísimas cosas y están como muy motivados y ya están pensando qué temas van a desarrollar. Pero para aquellos que ni siquiera se lo han planteado o que de repente esto se plantee como un abismo, yo pediría, ¿no?, como a modo de cierre, que si le podéis apuntar, yo qué sé, algún tema, concepto, autor, imagen, canción, noticia, lo que os dé la gana, que de repente dijese, oye, que yo creo que por aquí hay un camino, esta investigación la regalo y a ver qué surge de esto en relación al concepto bricolaje o de lo que hemos hablado aquí hoy, ¿sabes? Este tema Qué complicado. Sí, porque esto es algo como muy personal. Nosotros bebemos de todas partes. No sé, si alguien quiere ver la cadena esta instalación de Fischl und Weiss, seguro que si la ve, después no será el mismo, o sea, pensará de otra manera.
Si te miras una película de Billy Wilder, cualquiera, David Hockney, cualquier entrevista en YouTube que hay tampoco os dejará indiferente. sí, mira, por ejemplo, Hockney tiene un libro que es una absoluta maravilla, que es este de El conocimiento secreto, ¿vale? The Secret Knowledge, y habla sobre cómo la invención de la lente óptica cambió la pintura, la historia de la pintura, a partir del siglo XIV-XV, y cómo lo demuestra científicamente, analizando todo de pinturas, estudiando cómo son las fugas, viendo que hay unas correcciones ópticas, bla, 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 y uniendo la historia de la pintura con la historia de la ciencia. Y descubre esto. Si os leéis este libro, también, seréis otro. Contando esto. Sí. No sé, es que hay... mira, no sé, yo ahora os digo libros que a mí me han impactado. El de Philip Ball, La invención del color, de un autor, no sé si americano o británico, se llama Philip Ball, que es lo mismo, explica la historia de la pintura a través de explicar desde un punto de vista social lo que pasaba en cada época, y por ejemplo te explica cómo de repente la pintura del siglo XIII en Italia resulta que empiezan a aparecer unos pigmentos distintos porque se abre una ruta persa a través de no sé qué, y el hecho de abrir esa ruta hace que dices, hostia, esto te da una visión del mundo brutal, ¿no? Y es químico, y el Philip Ball es químico, que además el tema pigmento lo aborda también desde el punto de vista mineral y químico. Otra, ver Pulp Fiction, la película Pulp Fiction, y verla desde el punto de vista de lo que se ha hablado hoy, del bricolaje, de cómo está montada, de cómo son las historias, de que no hay un personaje protagonista, de que hay muchos, de que se puede montar esta película. Incluso hay muchos estudiantes de cine que lo que hacen es coger la película y montarla de maneras distintas, porque la montes como la montes siempre funciona, porque está hecha de fragmentos que funcionan independientemente, pero también funcionan como una totalidad. No sé, es que al final... Yo diría, coge aquello que veas que te emocione, sea lo que sea. Y pregunta por qué. Exacto. Y pregunta, ¿por qué esto me emociona? Y allí tienes una vía para encontrar, todo el mundo. Yo diría, por ejemplo, a Harun Farokhi, no sé si lo conoceréis, un artista que hace sobre todo vídeos. Creo que es alemán, pero de origen turco, libanés o... Es que, bueno... ¿Cómo? y por ejemplo estaba pensando en un trabajo muy concreto que se llama In Comparison, que él es cineasta básicamente, ¿no? Y sus proyectos son como muy machacantes, muy repetitivos y muy de adentrarse en entornos de producción. Básicamente él tiene mucho trabajo sobre el trabajo, también sobre el vídeo y sobre el cine, pero me interesa mucho este en concreto, que va sobre los métodos de producción de los ladrillos en distintos lugares del mundo. Entonces pasa desde la India hasta países nórdicos, Alemania, en África, y es en concreto cómo se producen los ladrillos. Desde métodos muy distintos. Y no sé, me parece. Y otro, muchos trabajos de Harun Farokhi tiene mucho que ver con este tema. ¿Cómo se dice? H-A-R-U-M, ¿sí? Y Farokhi, como suena con K, con CK. Farokhi. Y también un maravilloso video de YouTube que es genial, que es un puente que construyen una tribu de pigmeos, buenísimo. Y el trabajo colectivo y el riesgo físico. ¿Cómo lo hacen para tender un puente encima de un río? Fantástico. Claro, tú ves eso y seguro que salen ideas, historias, preguntas. Bueno, por ejemplo, la importancia del colectivo versus el autor. Está también...
iba a decir también, bueno, Jesús Palomino, que es de aquí de Sevilla, que es un artista que a través de él además fue a través de quien yo me interesé un poco por el tema en concreto del bricolaje y en concreto de la propuesta de Levi Strauss, y él lo utiliza en su trabajo. Es una especie de máquinas que también de alguna forma son ironía acerca de lo, bueno, de lo científico, ¿no? Como forma de entender el mundo a través del bricolaje. Juanjo, ¿querías contar? Sí. De cierre, ¿eh? Sí, que seguro que todos los que estáis aquí se os han ocurrido muchos comentarios que hacer, que por el motivo que sea, a veces algo de vergüenza o de pereza no acabamos de nunca de exponer. Bueno, pues precisamente el trabajo que os pedimos tiene algo que ver con eso. La sugerencia de estos días pues merece la pena que los dejéis negro sobre blanco y que finalmente quede esta memoria escrita del curso, ¿no? Bueno, yo por acabar, una última pregunta a ti, Eugeni. Vamos a ver, después de haber escuchado o conocido tus gustos musicales esta tarde, ¿dónde vas a querer que te llevemos esta noche? No, ostras, bueno, a ver, yo soy de los que me animo, ¿eh? A mí me va bien cualquier cosa, seguro que lo que decidáis me se sentará bien. Pues damos por concluida la sesión de hoy y nos vemos mañana, ¿vale?